Estimados estudiantes de tercero medio, yo soy el profesor Juan Curamil y voy a trabajar en este video con el material preparado por la coordinadora de nivel, la profesora Silvia Araya. Comencemos entonces por el teorema de las cuerdas. Dice que si dos cuerdas de una circunferencia se cortan, entonces el producto de los segmentos de una de ellas es igual al producto de los segmentos de la otra. Trabajemos acá sobre el dibujo. Tenemos, el teorema dice, mire, este segmento, ¿no es cierto? Si lo multiplicamos por el segmento EB, daría lo mismo que la medida de DE multiplicada por S. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, veamos la demostración. Que vamos a borrar primero para que se vea bien ahí el dibujo y vamos a hacer la demostración. La demostración nos dice, mire, el ángulo AED, o ADE, perdón, ADE, ese ángulo, es congruente con el ángulo EBC, con S. Son congruentes. ¿Por qué? La razón es que estos ángulos subtienden el mismo arco que el arco CA, ese arco. Es común. Entonces, los ángulos son congruentes. Y además, el ángulo AED y el ángulo CEB son opuestos por el vértice, por lo tanto estos dos ángulos también son congruentes. Luego, obviamente el ángulo, ¿no es cierto?, EAD y el ángulo EBSB también serían congruentes. Luego estos dos triángulos serían semejantes por el postulado ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, si son semejantes, sus lados son proporcionales. Eso significa, como dice acá, que AE es ADE como CE es AEB. Y ahí haciendo productos cruzados nos quedaría esta igualdad, que AE por EB es DE por CE. Vamos a comenzar con el ejemplo número 2 de la siguiente manera. Dice que OD, el radio, ¿no es cierto?, es 10, OD es 10, y CP vale 4 centímetros. 4. Por ende, entonces, OP valdría 6. Ahí tendríamos 10 y 10 a ambos lados. Y lo que hay que calcular es cuál es la medida de AB. Aquí se produce lo siguiente. Tenemos la cuerda AB y una perpendicular a ella que pasa por el centro. Y en este caso vamos a concluir que AP, ¿no es cierto? Como dice acá, AP es congruente con PB, miren lo mismo. Pero la explicación es la siguiente, miren lo que ocurre. Si yo trazo un radio ahí, hasta ahí, y también trazo el radio hacia allá, me va a quedar que se forman dos triángulos que son congruentes, porque acá hay 90 grados, ¿no es cierto? Acá también hay 90 grados. Entonces, tendríamos este es un radio, ¿no es cierto? Igual a este, congruente con ese. Este es un lado común, OP es un lado común, y tienen un ángulo, ¿no es cierto?, de 90 grados ambos. Entonces, por el criterio lado a lado, ángulo opuesto al mayor, estos dos triángulos serían congruentes. Por ende, entonces, AP sería congruente con PD. De ahí viene la explicación de por qué esos segmentos son iguales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿No es cierto? Como dice acá, tendríamos que desde acá, desde P hasta D, habría 16 centímetros. O sea, en esta parte aquí tendríamos 16 centímetros. En esta parte de ahí, 16 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? ¿No es cierto? Que AP por PB, que es lo mismo que AP cuadrado porque vale lo mismo, sería lo mismo que 4 por 16. Y eso da 64. Entonces, por ende, AP valdría 8 centímetros.
Y como AB, ¿no es cierto?, es el doble, porque esto es 8 y esto es 8, valdría 16 centímetros la longitud. Veamos ahora el ejemplo 1. Nos piden calcular X, sabiendo que T es el punto de tangencia y O1 es el centro de la circunferencia de diámetro AB. La solución dice que el triángulo ATO1 es rectángulo en T, y la explicación está en que como es un ángulo inscrito en una semicircunferencia, siempre es un ángulo recto. Entonces esa es la explicación de por qué es recto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prolongar AT hacia allá y también vamos a O1T lo vamos a prolongar hacia allá. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, acá también es ángulo recto. Por el ejemplo anterior, nos va a quedar, ¿no es cierto?, que como este segmento, que es un radio en el fondo, pasa por el centro de la circunferencia, entonces nos va a quedar que este segmento también vale X. Hay que recordar el ejemplo anterior. Y por ende, ¿no es cierto?, aplicando el teorema de las cuerdas, tendríamos que X por X sería lo mismo que 4 por 9. De ahí que X cuadrado da 36 y finalmente X sería 6. Finalmente, veamos ahora el ejemplo 3. Dice en la circunferencia de la figura QR vale 1, RS vale 2 y PQ vale 3. Y además, bueno, dice que AR, supongamos que AR es A, pongámosle A acá, y RB vale B. Entonces, en la circunferencia pequeña vamos a tener, ¿no es cierto?, dos cuerdas, en donde por el teorema dirá que 4 por 2 va a ser lo mismo que A por B, que es lo que está aquí. 4 por 2 va a ser lo mismo que A por B. Vámonos ahora a la circunferencia grande. ST, que es lo que nos piden, pongámosle X, sería ahí. Entonces, en la circunferencia grande tendríamos, ¿no es cierto?, que 1 por 2 más X tiene que ser lo mismo que A por B. Pero A por B dijimos que era 8. Y eso sería igual a 1 por 2 más X, que sería 2 más X. Por ende, entonces, X tendría que ser igual a 6. Bueno, espero que este les haya servido. Disculpen las imprecisiones, pero nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos para poder llegar a ustedes. Muchas gracias.